CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. A ver, ¿cómo es posible que una superpotencia mundial termine, de repente, en un estado de confusión total en el Golfo Pérsico? La respuesta, créanlo o no, está en una frase que podría parecer un chiste, pero que describe la situación con una precisión, escalofriante. Y es que, según varias fuentes, esto no es solo una línea ingeniosa, ¿no? Esta es la clave para entender toda la crisis. Es nuestro punto de partida para desentrañar cómo se pudo llegar a una situación tan increíble. Todo arranca el 28 de febrero de 2026. Imaginen la escena. En medio de supuestas negociaciones diplomáticas con Teherán, Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto, la llamada Operación Furia Épica. O sea, si atacar mientras se dialoga ya es bastante polémico, lo que pasó justo después lo fue todavía más. La estrategia inicial de Trump fue, digamos, directa. Un ultimátum de 48 horas, o Irán reabría el estrecho de Hormuz o sus centrales eléctricas serían destruidas. Pero claro, cuando Teherán respondió amenazando con una represalia similar, la cosa se puso demasiado peligrosa. Así que, sin admitir que estaba retrocediendo, Trump extendió el plazo a 5 días, y luego a 10. Esa firmeza del principio se fue desvaneciendo, dejando una señal clarísima de indecisión. Y es aquí, justo aquí, donde la idea de negociar consigo mismos cobra vida. Mientras Trump tuiteaba que extendía los plazos a petición de Irán y que las negociaciones iban muy bien, desde Teherán salían a desmentirlo públicamente. Lo calificaron de un proyecto de engaño. Se estaba construyendo, pues, una narrativa totalmente desconectada de la realidad, un diálogo de una sola persona. Pero, ¿por qué tanta tensión por este estrecho? Muy simple. Por Hormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Irán ni siquiera necesita hundir un solo barco. Para nada. Le basta con generar incertidumbre y riesgo. Y esa táctica, hay que decirlo, está funcionando, mandando ondas de choque directas a los mercados energéticos de todo el planeta. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que el ejército más poderoso del mundo no haya anticipado una respuesta tan predecible por parte de Irán? La pregunta es muy directa y la respuesta que se ha revelado es tan simple como inquietante. Todo al parecer se reduce a un error fundamental en la forma de pensar, un sesgo cognitivo que lo cambió absolutamente todo. Y aquí está la raíz de todo. Los planificadores estadounidenses asumieron que Irán no cerraría el estrecho porque, según su lógica, sería más perjudicial para ellos mismos. O sea, proyectaron su propia forma de pensar en su adversario, sin entender que para Irán su verdadera carta de poder no eran los misiles, sino la capacidad de provocar una parálisis económica a nivel global. Pero esperen, que el error humano no es la única pieza de este rompecabezas. Hay un giro tecnológico en todo esto. Resulta que toda la operación fue planeada con una de las plataformas de inteligencia artificial más avanzadas del planeta, lo que hace que este fallo sea, todavía más inexplicable. Estamos hablando de una combinación de Palantir y el modelo Cloud de Anthropic, un sistema capaz de procesar cantidades masivas de datos y simular hasta 100.000 escenarios de ataque distintos. En teoría, era infalible. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? La explicación oficial, la que se dio públicamente, apunta a una limitación clave de la inteligencia artificial. Aprende de la historia. Y como el estrecho de Hormuz nunca antes se había cerrado de esta manera, simplemente no existían datos previos. Sin un precedente, el modelo no lo consideró una posibilidad de alto riesgo. Simple, ¿no? Sin embargo, hay otra explicación, una alternativa mucho más oscura. Fíjense, un día antes del ataque, Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo el uso de Cloud. La sospecha es que el motivo real fue que las simulaciones estaban arrojando resultados, digamos, inconvenientes, que el liderazgo no quería oír. Resultados como, por ejemplo, la alta probabilidad de que Irán cerrara Hormuz. Pero Estados Unidos no estaba actuando solo. Para entender el panorama completo, tenemos que mirar a su principal aliado en la operación, Israel. Y más importante aún, a las presiones internas que enfrentaba su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
En plena crisis, Netanyahu logró aprobar un presupuesto de defensa récord de $270,000 millones. La fecha es clave. Lo consiguió justo antes del 31 de marzo. Si no lo hacía, el Parlamento se disolvía y se convocaban nuevas elecciones. Una maniobra que para muchos fue interpretada como usar la guerra para asegurar su propia supervivencia política. Pero claro, esta estrategia tuvo un costo altísimo para Israel, una pérdida económica del 8.6% de su PIB anual entre 2023 y 2025. La promesa de una victoria decisiva para junio de 2025 se evaporó, y 8 meses después el país seguía metido en el mismo conflicto. Y este conflicto tan prolongado provocó un cambio sísmico en un lugar inesperado: Estados Unidos. Por primera vez en la historia, una encuesta de Gallup reveló que la simpatía del público estadounidense por la causa palestina superaba a la que sentían por Israel. Ese apoyo tradicional e inquebrantable de Washington, empezaba a fracturarse. Esta cita de un ex jefe de inteligencia israelí lo resume todo, ¿no? Para Israel, las consecuencias estratégicas a largo plazo de perder el apoyo estadounidense podrían ser mucho más graves que cualquier resultado militar a corto plazo. Y mientras toda la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán acaparaba los titulares, algo más estaba pasando en la región, casi bajo el radar. Un nuevo eje de poder empezaba a tomar forma, lejos de las potencias occidentales. El 29 de marzo, los cancilleres de Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita se reunieron en Islamabad. ¿El objetivo? Encontrar una solución propia, sin la intervención de potencias externas. Un movimiento sin precedentes que demuestra un nuevo deseo de autonomía en la región, un impulso por proteger sus propios intereses. Y así, todos estos hilos, la indecisión, el error de cálculo, los intereses políticos, nos llevan de vuelta al punto de partida, a la imagen de un líder atrapado en un laberinto que él mismo construyó. El error fundamental fue pensar que la fuerza bruta lo resolvería todo en cuestión de días. Pero en cambio, cada amenaza, cada prórroga fue un nuevo muro en ese laberinto. Al final, el resultado es un líder que ya no negocia con un adversario, sino consigo mismo, buscando una salida desesperadamente. Y así este análisis nos deja con una pregunta final. Una pregunta cuyas implicaciones resuenan no solo en la región, sino en todo el mundo. ¿Puede alguien con tanto poder, pero con tan poca dirección, negociar realmente la paz? Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.